Abra su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 9. Su palabra dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Cuántas leyes conoce usted, hermano? Bueno, hay leyes de tránsito, ¿verdad? Son las que conocemos comúnmente. Hay leyes de la física, de la gravedad, del electromagnetismo. Hay leyes de lo familiar. Hay leyes de lo civil, de lo penal, ¿verdad? Por eso hay personas que van a la cárcel. Hay muchas leyes, pero si usted abre su Biblia en el capítulo, le voy a pedir que abra su Biblia rápidamente en el capítulo número 3 del libro de Romanos, versículo 27. Y aquí vamos a encontrar referencia a una ley que la palabra del Señor nos refiere. Pero antes de leer, vamos a orar al Padre. Señor y Padre, gracias te damos por estar en tu casa. Queremos pedir que tú bendigas ese tiempo, que tu palabra hable en nuestras vidas y que podamos recordar esto en el corazón para considerarlo cada día que vivamos sobre esta tierra mientras tú vienes, Señor. Te alabamos, te damos las gracias, guárdanos y síguenos purificando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aquí tenemos una ley que rige la vida de los creyentes, la ley de la fe. Hay más leyes en la Biblia. Si usted va conmigo al capítulo 8, versículo 1 al 3, aquí lo voy a invitar a que me acompañe a descubrir dos leyes. Usted lo va a ver conmigo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos dos leyes. La primera es la ley del Espíritu. ¿Lo puede ver? La ley del Espíritu. Y esta dice que nos ha librado del poder del pecado, ¿verdad? Pero de la ley del ¿qué? Del pecado y la muerte. Dicho de otra manera, ¿estamos sujetos a la ley del pecado y la muerte o estamos sujetos a la ley del Espíritu Santo? Estas son las leyes que nos rigen a nosotros y son leyes que están por encima del carácter humano. ¿Usted ha conocido a alguna persona que le gusta mentir, que le gusta robar, que le gusta ofender, que le gusta pelear? Algún pecado común, cotidiano, en los trabajos, ¿verdad? Que le envidian su posición porque piensan que no se cansa, también se cansa. Que le envidian su apariencia, porque usted siempre anda alegre, anda jovial. Usted puede saludar, puede amar, puede ayudar, y ellos no pueden. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El que uno vive en la ley del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Que te capacita. Pone en ti tanto el querer como el hacer. Pero la ley del pecado y de la muerte, ¿cómo ve la persona? Siempre con problemas, siempre sufriendo. A veces agachado ahí, todo encorvado, todo triste, llorando por los rincones porque no tiene a Cristo en su corazón todavía. Pues todo este ambiente de leyes y juicios afecta a nuestra vida porque de esto aprendemos. Si usted se acuerda, el juicio de Dios está basado o está enfocado en evaluar la injusticia y la transgresión de las leyes que Dios ha establecido. Cuando usted viola una ley, ¿qué hacen? O lo multan o lo meten a la cárcel. ¿Sí o no, hermano? Róbese algo y que lo graben en cámara. ¿Dónde termina? Dice: pero Dios me ve, pero Él no me va a meter a la cárcel. No lo va a hacer ahorita. El día que Él venga, ¿qué va a hacer con los que no tuvieron la nueva vida en Cristo? Los que no nacieron de nuevo. Eso lo vamos a concluir al final. Hay muchas personas que piensan que el hombre sin la palabra de Dios no distingue el bien. Pues déjeme decirle que todo hombre en su corazón trae esa marca de conciencia de lo que es bueno y es malo. ¿Sí o no, hermanos? O hay aquí, o usted ha conocido a alguien que no sepa qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Habrá alguien que usted conozca que no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo? Tal vez sí. Hay personas que piensan que la prostitución no es mala. O piensan que traer ropa inadecuada no es malo. O el hablar malas palabras no es malo. ¿Qué malo es maldecir? ¿Qué malo? ¿Por qué es malo? Y se quedaron atorados allí en el pecado. Es como usted conoce al que toma alcohol, ¿verdad? Que no puede vivir sin el alcohol. Esta persona, como del lugar, consigue la botellita, la esconde por allí, la tiene hasta protegida o camuflajeada, pero por estar en su pecado, aunque le cueste su salud, su hígado, su equilibrio mental, él está dispuesto a estar ahí. Habiendo tantas cosas en la vida que nos deleitan, tantas cosas que nos bendicen. Tan solo la palabra de Dios, si usted la lee, le trae bendición al corazón y grande bendición. El hombre enfrenta consecuencias por sus decisiones. Cuando el hombre decide desobedecer, enfrenta consecuencias. Aquí están las consecuencias que heredamos usted y yo. Tristemente heredamos esto. Veamos otro juicio, el juicio de la
de la maldad del hombre. En el capítulo 6 del libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, nos dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea, era vastedad, era cantidad enorme. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Dice que el Señor le dolió en su corazón y dijo: voy a raer, quiere decir barrer, quitar, eliminar, que no quedara nada sobre la faz de la tierra del hombre que había creado. Y involucró no solamente al hombre, hasta las bestias, los reptiles, las aves de los cielos. Dice: pues me arrepiento de haberlos hecho. Y aquí está hablando no de un arrepentimiento de pecado, sino un arrepentimiento de cambio de pensamiento. Sí, quiero aclarar ese punto. En el capítulo 6, versículo 9 nos dice que encontró a un hombre llamado Noé, varón justo, perfecto en su generación. Y este hombre escogió el Señor para hacer algo especial. ¿Qué encontramos? Que viene el Señor otra vez a la tierra. Es una manera de decir, porque Dios donde quiera está, y eso para nosotros es como tratar de entender a Dios un poquito, porque Dios donde quiera está, y a veces decimos: aquí no está Dios, no me ve, puedo mentir, puedo hacer esto, puedo engañar, puedo chismear, puedo hacer cualquier cosa, puedo pensar mal del hermano, es más, que no se me acerque, que se quite por allá, podemos pensar, pero Dios no ve eso, lo está captando. Dios donde quiera está, Dios ve nuestra actitud, pero aquí el Señor baja y lo único que encuentra es una gente que va de mal en peor. En el hebreo, la palabra que se usa es una acción de descomposición que progresa en su proceso de destrucción. Yo no sé cuántos conocen la palabra entropía, y ese es un término técnico en todas las cosas, que las cosas tienden a autodestruirse, que si al hombre lo dejan solo se autodestruyen. Aquí nos está hablando de una situación así, de una autodestrucción. El hombre estaba tan lleno de maldad que Dios vio esto. Dice el capítulo 6, versículo 13: Dios pues dijo, pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. O sea, la maldad había tomado el control, iba en aumento. No lo podemos cuantificar a detalle, pero con toda seguridad había asesinatos, violaciones, degeneración. Pero aquí encontramos que Dios no acepta esto. Y le dice: esta tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré, dice, con la tierra. Hermanos, Noé era un hombre justo delante del Señor. Era un hombre que a pesar de que no había una Biblia, no había un documento escrito, él tenía una comunión con Dios. Él le ofrecía sacrificios a Dios. Él buscaba a Dios. Él tenía una conciencia de Dios muy fuerte. Y toda la humanidad, acuérdense que en ese entonces todavía vivían, ¿cuántos años vivían en ese entonces? Había personas de 200, de 300, de 400, de 500 años en ese entonces. Eran gentes longevas. Nosotros ya a los 70, ¿verdad? Ya andamos sufriendo, creo que es la edad más difícil, ya ahí comienzan las dificultades muy fuertes, ¿verdad? Ya el cuerpo empieza a deteriorarse. Y según nos hayamos alimentado es como vamos a vivir nuestra vejez, si es que llegamos a la vejez, si no es que nos vamos antes. Pero en ese entonces había hombres muy grandes de edad. De Noé, cuando viene el gran diluvio, ¿qué fue lo que encontró el Señor? Juzgó y encontró que los hombres estaban llenos de pecado y su pecado iba de más en más. Y él apartó a un hombre llamado Noé para que salvara a su familia. Y él obedeció al Señor. Noé era un hombre obediente. Yo creo que se imagine, hermano, que usted es Noé y el Señor le habla y el Señor le dice: a ver, Noé, prepárate un barco en el cual vas a salvar a tu familia y vas a meter muchos animales, y le da una lista enorme. No quiero entrar en detalle de todos los animales que entraron ahí, pero eran animales limpios y animales no limpios. Y este hombre obedeció y los introdujo. Pero esto no fue de un día a otro, hermanos. Construir una arca en ese entonces llevaba meses. Ellos no sabían de carpintería, no sabían de usar técnicas. Ahora nosotros tenemos serruchos, sierras eléctricas y cortamos un árbol en un día, o hacemos muchas cosas, pero este hombre no tenía eso. Entonces fue un testimonio visual que ellos estaban viendo cómo este hombre empezaba a levantar un barco enorme, un barco más seguro que el Titanic, porque alguien dijo por ahí que el Titanic ni Dios lo iba a hundir, y se hundió, ¿verdad? Y fue hecho por ingenieros y expertos. Pero en el caso del arca de Noé, pues fue hecho por un hombre inexperto, y sin embargo ese barco pasó los 40 días de tormenta o noches de tormenta que hubo con su familia y vivieron. En cambio, todos los que no entraron, pues murieron, ¿no? Ahora, imagínense toda esa gente que tendría tal vez
600 años, muchos parientes de ellos tal vez, sus abuelos, tatarabuelos, primos, amigos, conocidos, murieron ahogados. ¿Por qué? Porque el Señor mandó un castigo, porque ellos vivían en el pecado. ¿Vieron ese barco enorme que era la salvación, pero no quisieron entrar? ¿Se puede imaginar? Que les ofrecieron la salvación. Noé les ofreció la salvación, pero ellos dijeron, no, estás loco, nunca ha llovido en la tierra. ¿Cómo dices que va a llover? Eso es una locura. Pero sin embargo Noé obedeció. Dice que el Señor selló la puerta por dentro y por fuera y nadie más pudo entrar. Vino la lluvia y todos murieron. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que este pueblo, esta gente de ese entonces fue juzgada por su pecado y fue castigada, fue destruida por el Señor, por el poder del Señor. Me acuerdo cuando nosotros viajábamos por las partes más altas de México, porque siempre hay lugares muy altos en el mundo, y usted puede encontrar caracoles y cuestiones del mar. ¿Y usted cómo llegaron estas piezas hasta acá? El mundo fue inundado en su totalidad. Pero sin embargo, mucha gente dice que Dios no existe. Los que estamos observando los juicios de Dios podamos ver la profundidad del pensamiento de Dios, que Él nos deja participar en las cosas que Él hace, nos deja ser instrumentos de bendición. ¿Usted cree que va a haber un juicio final, hermano? ¿Usted cree que usted va a ir al juicio final? ¿Cuántos creen que van a ir al juicio final? Piénselo bien. Vale, es una pregunta. Déjeme decirle, los salvos no van a ir al juicio final, porque cuando venga el Señor se los va a llevar. Va a venir por su iglesia, el Señor los va a tomar y se los va a llevar a todos los que hemos creído en Él. Vamos a ser tomados. Entonces no vamos a ir al juicio final. El juicio final van a ser para los que no creyeron, los que murieron sin Cristo, los que se quedaron después de que vino el Señor. Algunos le llaman el rapto a este evento. En Tesalonicenses 4, 1 Tesalonicenses, ahí habla, ¿verdad? No quiero que ignoren acerca de los que adoran, que los que participen en la primera resurrección no tienen las mismas consecuencias que los de la segunda resurrección, porque va a haber 2 resurrecciones. Por eso yo le pregunto, yo quería saber si alguno entendía eso, ¿verdad? Y creo que la mayoría entendemos eso claramente, de que nosotros no vamos a ir al juicio final de condenación. En la mañana el hermano Jesús nos decía de Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuándo somos nosotros inscritos en el libro de la vida? Cuando nacemos de nuevo, en el momento en que el Espíritu Santo nos transforma. En ese momento es cuando nuestro nombre es anotado allí en el libro de la vida. ¡Qué bendición, hermano! Gracias a Dios, porque todos los que están aquí tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. Y hay un cuarto juicio que me gustaría compartir con ustedes. Nos vamos a ir rápidamente allá al libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. Hay una iglesia, de hecho son 7 iglesias, pero solamente 2 pasaron la prueba y las otras 5 no. Y me voy a la última, que es la de la Odisea, que es la iglesia que más se parece a la iglesia de este tiempo. Cómo nos conducimos, cómo nos comportamos como sociedad y como iglesia local. Allá podemos llegar. Alguna de estas situaciones se presenta entre nosotros. De hecho, los comentaristas dicen que esta es la iglesia más apóstata de todas las iglesias. ¿Saben lo que es apostasía? Es abandonar la fe. Esta es la congregación que presenta este cuadro, donde ellos, déjenme decir, históricamente esta ciudad era una ciudad muy rica, producían lana, tenían lugares termales, tenían mucha agua. De hecho, el escritor sagrado usa la circunstancia geográfica para darles enseñanza. Era un lugar muy rico. Eran ricos estas personas económicamente hablando. Eran prestigiosos. Se les notaba en el vestir, vestidos de lujo. Ellos tenían lo mejor. Pero si usted se fija, la carta dice así en el capítulo 3, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios. El amén, hablando como un sujeto. Aquí es donde el amén toma personalidad, que es el sí amén, como dice Hebreos. El testigo fiel, en él no hay infidelidad. El verdadero, el que no dice mentira. Y el principio de la creación de Dios. ¿Y de quién está hablando? Del verbo de Dios. Versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Para que haya algo caliente, ¿qué necesitamos mezclar? Para que haya algo tibio, ¿qué necesitamos mezclar? Algo caliente y algo frío, ¿verdad? Al punto medio. No nos quemamos.
ni nos enfriamos al tocar el agua. Pero sin embargo aquí las consecuencias del agua o de la condición de la temperatura del agua tiene una implicación en la vida de la iglesia. Aquí cuando está hablando de que eres caliente, está hablando que eres una persona activa en tu iglesia. Eso espero. Leer la Biblia, asistir al templo, compartir la palabra, tener oración. ¿Qué más? Hacia arriba, tener comunión con el Señor, ¿verdad? Hacia los lados, que es traer a otros a Cristo, ¿verdad? También. Bueno, son los hábitos del discípulo. Imagínese que usted no tuviera eso en su vida. ¿Qué querría decir? Si usted tiene los hábitos del discípulo, quiere decir que usted es una persona caliente. Si no los tiene, quiere decir que es una persona fría. ¿Sí, verdad, hermanos? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, porque imagínese una persona que no lee la Biblia, ¿cómo anda? Anda muy mundana tal vez. Imagínese que usted en vez de venir al templo, pudiendo venir al templo, se va a otro lado. ¿Esa persona qué? ¿Es tibia o caliente? ¿O fría? Pues de tibio a frío, ¿verdad? No para acá, tibio o frío. Déjeme decirle, nuestra vida dice cómo estamos delante del Señor. Esta iglesia, ¿se puede imaginar la riqueza? Cuando la gente se llena de prestigio, el mejor carro. Y como decía nuestro hermano, pero no estamos hablando por el carro, y luego ya que tenemos carro, por la gasolina, y luego que por el trabajo, y luego ya no nos paramos. Me acuerdo de aquel hermano que llegó a una iglesia que estábamos. Dije, hermano, no tengo dinero, me quedé sin dinero, mi carro se paró, ahí en la puerta se paró. Ese fue el primer día. El siguiente día, oren por mí, toda la iglesia orando, que consiga trabajo el hermano. Y ya por ahí consiguió un trabajo, pues gloria a Dios, ya consiguió un trabajo. Y luego de repente viene, ya consiguió otro trabajo, ya no lo vimos, nunca más. Tenía 2 trabajos. Hermano, nosotros sabemos qué vamos a hacer con nuestra vida. Esta iglesia, para el Señor era una iglesia tibia. Y fíjese lo que decían ellos, el versículo 17, ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice, que tú eres una persona que no tiene ropa, eres un miserable, eres un pobre, eres un ciego, eres un desnudo. Eso es lo que eres, dice el Señor. A esta iglesia le está hablando una congregación, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos tenían todo menos el calor del Señor en sus vidas. Les dice el Señor, bueno, yo te voy a dar una recomendación, te pido que tú compres, porque ellos se creen tan ricos que dice el Señor, a ver, usa tu dinero. Pero aquí no se trata de un dinero físico, no se trata de dinero, pecunia. Se trata de ¿qué? De que ellos puedan lograr tener una relación verdadera con el Señor. Y les dice, de mí compra oro refinado en fuego, para que seas rico. Hermano, ¿usted puede ser rico aquí? Sí. ¿Y rico en el cielo? ¿Cuál es su meta? ¿Ser rico en el cielo? Si esa no es su meta, entonces su mentalidad está caliente o está fría, hermano. Si su meta es tener riqueza aquí y no en el cielo, creo que tenemos un problema de juicio, ¿sí o no, hermanos? Porque el Señor dice que tenemos que ser ricos, ¿dónde? En el cielo, ahí. Dice, y también vestiduras blancas, para que te vistas y que no se vea tu desnudez. Y no solo eso, unge tus ojos con un colirio para que puedas ver. Ellos, hermano, habían caído en una ceguedad espiritual. Tenían tanta economía que no podían ver. Yo creo que no podían ver más que lo que su riqueza les permitía. Dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y a mí se me preocuparía que si yo cometo algo y el Señor no me castiga, yo creo que entonces no soy hijo. No sé si me explico. Si el Señor a usted no lo castiga, ¿qué quiere decir? ¿Que no es qué? Bueno, usted ya sabe. Cuando el Señor nos ama, nos va a corregir, pero nos va a doler, sí nos va a doler. Y de esto me acuerdo de una hermana que decía, ay hermano, yo prefiero que no me llame la atención el pastor, yo prefiero que me la llame Dios. No sabe lo que está diciendo. Luego dicen otras personas que oyeron a esa persona que estaba diciendo eso, no, espérate, es mejor que el pastor te aconseje que el Señor te castigue, que lo que el Señor hace es más fuerte, dice las otras. No digas eso, piénsalo, no digas eso, cambia tu opinión, que el pastor te anime, te ayude, te guíe, no el Señor, porque el Señor cuando te da duro. Bueno, esos eran sus conceptos de ellas en su diálogo. ¿Usted qué opina, hermano? ¿Usted quién prefiere que lo corrija, el Señor o su pastor? Yo nomás soy una persona que dijo, pastor, los demás quieren a Dios. Adelante pues, es su decisión. No, después no digan, ay, el Señor pega muy recio. Bueno, pues es lo que usted decidió. Y hermano, y esto no está hablando de otra cosa más que de santidad, de dedicación, de entrega a las cosas del Señor. El Señor dice, y aquí el versículo que usted conoce muy bien de memoria, Apocalipsis 3:20, que todo el mundo sabemos de memoria, aquí yo estoy a la puerta y ¿qué?
y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y está hablando de un momento de refrigerio, de un tiempo de comunión, de cercanía con Dios. Pero él lo que está diciendo es que cualquier persona puede abrir su puerta de su corazón y tener esa cercanía con Dios. Yo cuando veo personas que dicen que creen en Dios, híjole, y que lo único que hacen es dar mal testimonio, me preocupa mucho. Hay implicaciones, podemos dar mal testimonio, pero cuando el Señor nos llame a cuentas, si nos llama aquí en la tierra a cuentas, olvídese, esa persona va a llorar. Y ahí no hay opinión de decir, Señor, ¿por qué me hiciste esto? Usted sabe por qué el Señor lo hizo, ¿verdad? Cuando te corrige el Señor. El versículo 21 nos dice, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una invitación, hermano. Aquí la invitación es que nosotros podamos distinguir si una iglesia está fría o está caliente. La santidad y la distinción que la iglesia pueda vivir honrando al Señor. Imagínense, yo nomás le invito a que piense un poquito y usted va a ser el juez. ¿Puede pasar una persona a leer la palabra de Dios con un pantalón muy apretado? Yo le pregunto, usted me va a decir, yo no le voy a decir. ¿Cuántos dicen que no? Digan amén. Entonces, ¿se puede pasar a leer la palabra de Dios con un pantalón apretado? ¿Sí se puede o no? A ver, digan amén si es no. Amén. Muy poquitos, entonces la mayoría opina que sí se puede pasar. Hay algunos que dicen que se puede pasar. ¿Ya vieron? Es que hay que dar la oportunidad a todos. Pero ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Usted qué opina? ¿Se puede venir al templo con un vestido, una ropa que no glorifique al Señor? ¿Estaremos ya ciegos que no vemos eso, hermanos? ¿Puede ser? ¿Que ya no distingamos lo bueno y lo malo? ¿Puede ser que haya una persona nueva junto a nosotros y no la saludemos? ¿Eso es bueno? ¿Puede ser que mi carácter esté por encima de la voluntad del Señor? Déjeme decirle, cuando nosotros empezamos a cambiar lo que Dios ha establecido, nos estamos metiendo con el mismo Dios. Los jueces de este país, unos cuantos, 5 cabecitas muy inteligentes que quieren ser casi como Dios, dijeron, ahora los hombres se pueden casar con los hombres. No le preguntaron a la nación, ellos lo decidieron. Pero eso está bien delante de Dios. Usted lo sabe. ¿Qué es la opinión de Dios? Cuando conocemos su palabra, sabemos. Podemos decir que tenemos un don y no servir con él. Estamos calientes, estamos fríos. Podemos distinguir la iglesia de este tiempo que se nos muestra, una iglesia que estaba en tibiez. No podía distinguir. Usted puede decir, tengo el don de evangelismo, pero no sirve con ese don. Eso quiere decir que es tibio o es frío o es caliente. Usted lo sabe, usted es el que decide, usted da la marca, usted da la pauta. Usted puede conocer la palabra y no obedecerla. Y Dios le habla a su corazón y me habla a mi corazón y no obedecemos la palabra. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber consecuencias? Dios juzga, va a juzgar. Usted dice, es que estoy creciendo y sigue mintiendo. Es que estoy creciendo y sigue peleándose. Que estoy creciendo y sigue afectando a la gente. Es que estoy creciendo. Toda la vida creciendo. Pues que el Señor no lo transformó. El Señor dice, de mí compra. ¿Qué hay que comprar, hermanos? Colirio. No vaya a la farmacia a comprar colirio. Está hablando de una relación personal con Dios. Sí, hermano. No está hablando. También quiere que tengamos las vestiduras blancas. Y eso habla de santidad, hermano. Que le dedique más tiempo a la lectura de la Biblia y menos tiempo a la televisión. Por dar un ejemplo. Yo no quiero ofender al Face ni al Internet. Pero usted le va a dedicar más tiempo a aquello que usted sabe que vale la pena. Hay quienes entran en internet y ponen textos, muchos textos. Yo eso hago. Para mí no es problema poner textos. Al contrario, prefiero tener muchos amigos y que lean la palabra. Tal vez el Señor toque el corazón de alguien. Nunca pongo opiniones personales. Nunca pongo opiniones personales, hermanos. Que hoy estoy triste, que hoy me envidiaron, que no sé, tantas cosas que puede poner. Ponga palabra de Dios, por favor. Sea una persona con una mente que el Señor sabe que usted le glorifica. Ponga textos, no ponga pensamientos humanos, no ponga que hoy me levanté porque estaba caído. No ponga nada de eso, hermano. Mejor diga, todo lo puedo en Cristo, ¿sí o no? Sí, o bienaventurado el que no anduvo en camino de ¿qué? Hermano, ponga pensamientos bíblicos, glorifique al Señor. El Señor va a juzgar todo lo que hemos hecho. Dicen que ahora en las compañías, cuando entran a trabajar, entran a ver tu face para ver cómo eres. ¿Cómo ves? No, es una persona conflictiva, hay gente que la ofende, que
Le dice barbaridad porque se pelea con todo el mundo. Ahí está la evidencia, ¿no? Que no va a estar, ni la contrates. Solito se corrió por andar poniendo tonterías en el Face. ¿El Face habla bien o habla mal? Imagine que el Señor use el Face para juzgarnos. Ay, bendito Dios. ¿Cuántas cosas inadecuadas puse ahí? Fotografías inadecuadas. Ups, ¿verdad? Los que dejan sus fotos de sus relaciones pasadas ahí, híjole, se me olvidó borrarla. Imagínense, ¿sí o no, hermanos? Dios nos va a llevar a juicio. Hermano, Dios juzga y los juicios de Dios son verdad y son justos. Y cuando Él juzga, usa evidencia. Evidencia. Él dice, por esto te juzgo. ¿Sí? A Adán y Eva los juzgó por haber comido del fruto. A los que murieron en el diluvio los juzgó. ¿Por qué? Porque recibieron el testimonio de fe de un hombre justo que era Noé. Él les demostró que había un Dios. Él construyó un barco por fe. ¿Usted qué está construyendo por fe? Véanlo. Dice la Biblia que Enoc, un profeta, les habló. El séptimo de la generación de Adán les predicó. ¿Cuántos años? No lo sé. Ahí viene en el libro de Judas, véanlo. Recibieron el mensaje, se les advirtió, no creyeron y murieron ahogados muchos. Por los de Sodoma, ahí sí, perversos, autodestructivos, llenos de maldad y de pecado, no tuvieron la oportunidad, solo el justo y su familia. La iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, que pudo haber cambiado. No sabemos si cambió, hermanos. No tenemos evidencia porque ese lugar fue destruido. Y no hay testimonio de que fue una iglesia que sobrepuso sus problemas espirituales. No hay evidencia. Nosotros tenemos una evidencia, ¿y sabe cuál es? Nuestros hijos. Cuando usted muera, cuando usted se vaya, si usted dejó una herencia espiritual, se va a notar. O se puede imaginar dentro de unos 10 años esta iglesia caída porque todos los hermanos no estuvieron dispuestos a vivir en santidad. ¿Qué dijeron los hijos? No es cierto la palabra. Mi papá no obedece al Señor, no ora, no lee la Biblia, me da mal ejemplo, se pelea con mi mamá. ¿Qué más hace? Estamos suponiendo, Estamos suponiendo. No va a decir, nos peleamos, no, pero ¿qué más? Ve mucha televisión, ¿verdad? Maldice, nunca sonríe, pobrecita. Yo no sé, pobres niños. Y tiene una mamá que no puede sonreír, imagínate, todo traumado, pues chiquillo. Dice que nunca va a poder sonreír porque no es parte de la doctrina de la familia, no del Señor. El Señor dice estar siempre gozoso, ¿verdad? O renegando. ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está la herencia, hermano? Déjeme decirle, usted y yo debemos de tener un hogar donde los hijos estén tranquilos, que estén en un buen ambiente, no que sientan que llegó el logro, ¿no? Que llegó el papá que ama, que consuela, que ayuda, que motiva. No que el niño corre y se meta en el closet debajo de la cama. Ya llegó mi papá. Pues, ¿qué estás haciendo? ¿Estás jugando? No, es que tengo miedo. Pobre niño, imagínense. Hermano, la vida del creyente va a ser juzgada también. No quiero abundar, pero dice que algunos pueden perder sus recompensas. Esto lo dice la Biblia. Prepare su corazón, hermano. Déjenme leerle un pasaje bíblico, nada más. En 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Este es otro tribunal, no es el del juicio final. ¿Sí me explico? Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Sí, vamos a ir a un juicio especial nosotros, como hijos de Dios. Va a haber galardones. ¿Se acuerdan que dice que es un galardón grande? Bueno, la salvación es un regalo de Dios, es un galardón, pero este es otro galardón, este es otro premio por lo que hemos hecho. Prepare su corazón, hermano, motívese a darle lo mejor al Señor, a glorificar al Señor, a servir al Señor. Y como viene el tiempo de la reunión de negocios, hermano, como iglesia nos conviene que todos llenen su papeleta de lo que usted quiere servir en la iglesia. ¿Sí? Eso es lo correcto, que usted diga, yo tengo este don y quiero servir en esto. ¿Sí? Eso es lo mejor que podemos hacer, llenar una papeleta. Todas las iglesias bautistas que trabajan ordenadamente llenan sus papeletas. Le estoy hablando de la doctrina bautista, ¿sí? No de la tradición de alguna iglesia. Llena su papeleta de decisión. ¿Para qué? Para servir al Señor con su don y con lo que más experiencia tiene. Si ya ha sido maestro, puede servir como maestro. Si ha sido mujer, puede servir como mujer. Llene su papeleta y sirva al Señor. No sea tibio ni frío, sea caliente. Oremos.
Señor y Padre, gracias te damos, Señor, por haber meditado en tu palabra. Bendícenos, perdónanos, guárdanos y llénanos de tu espíritu cada día para poder honrarte, Señor. Te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.